¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto tenerlos acá para conversar un poco sobre la reciente reforma del sistema de pensiones en el Perú. Es una norma que se ha emitido recientemente y que genera muchas dudas, muchos comentarios, la idea será un poco conversar desde la ONP, propiciar un espacio de diálogo con 3 expertos en materia previsional, 3 peruanos de lujo que de sus perspectivas y de su experiencia conocen mucho el tema de pensiones y han participado activamente en los diálogos y debates que existen sobre este tema en el país. Y ahora es una buena oportunidad para poder ver algunos temas específicos que generan más controversia y hacer zoom en algunos que nos parecen importantes como institución. Y hoy día, yo, Víctor Hugo Montoya, como jefe de la institución, le doy la bienvenida a todos y esperemos que sea agradable esta conversación. Acá hay un ambiente de camaradería entre los 4 que participaremos en el webinario y la idea es un poco conversar de manera extendida y saludarlos en primer lugar a los 3. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, gracias. Noelia. Comenzamos contigo, Noelia, para ir debatiendo un poquito esos temas, presentándote quién eres. La gente, muchos te conocerán, los que están en el mundo pensionario. Es una destacada profesora universitaria de la Universidad del Pacífico, investigadora de ella, que recientemente ha sacado una publicación, Noelia, cuéntanos, justamente con CEPAL, que habla de las pensiones no contributivas en el Perú, pero que es un texto muy interesante porque debate todo el tema de la problemática, es un enfoque muy interesante que están dándose de los organismos multilaterales sobre el tema de las pensiones no contributivas, ¿no? Sí, Víctor Hugo, gracias nuevamente por la invitación. Para los que no me conocen, efectivamente, yo soy profesora de Economía en la Universidad del Pacífico. Además, soy investigadora en temas de salud, de pensiones, de políticas públicas en general. Y uno de los temas que más me gusta es justamente el tema de pensiones. Y como bien dice Víctor Hugo, la ley que ha sido aprobada abre una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro sistema y me voy a referir concretamente a uno de los pilares. Ya seguramente tú vas a tener oportunidad de hablar con más tiempo del resto de temas y junto con los demás panelistas, pero yo quiero referirme al pilar solidario, que está vinculado con la publicación que hemos sacado con CEPAL. La ley que se ha aprobado habla de la creación de un pilar solidario, un sistema de pensiones no contributivas que no existía. Lo que hemos tenido hasta la fecha han sido programas sociales como Pensión 65, que ha crecido. De hecho, hoy se celebra su aniversario, he estado con ellos en la mañana. Y el programa Contigo, ¿no? Que es una transferencia que se hace a una población en discapacidad. Entonces, con esta ley aprobada se ha creado un sistema no contributivo y eso es bueno. Ponías en pantalla el libro de CEPAL, junto con Alberto Arenas, jefe de la división social ahí de CEPAL, y Claudia Robles, hemos podido sacar este libro adelante que tiene varios capítulos. Uno de ellos es el Perú y también la experiencia de otros países, Chile en primer lugar, por supuesto, pero también hay otros países, ¿no? Y lo más interesante de esto, Víctor Hugo, es que este libro nos da una mirada regional, ¿no? ¿Cómo estamos viendo el sistema de pensiones contributivo a nivel regional, a nivel de la región latinoamericana? En Y ahí efecto, el disculpe, sí. Noelia, creo que para ir entrando más en calor en este tema, este libro se presentó hace unos meses en Santiago, ¿no? Y hay un debate, creo que ha ido creciendo justamente ahora que hay una reunión de CEPAL acá en Lima y coincide con el aniversario de Pensión 65, pueden darse unas luces muy interesantes de lo que se nos viene como esta integración del pilar no contributivo con el pilar contributivo, ¿no? Y eso creo, te veremos que en unos minutos nos expliques un poco más qué nos dice la ley, cuáles son los cambios que están planteándose
para este tema, ¿no? Y Noelia, vamos conversando hacia adelante. La siguiente persona será David Tuesta. David. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Noelia, Hola. qué gusto verte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? David es otro experto de materia previsional, ha estado mucho tiempo ligado al tema, primero del sector privado, trabajando desde el BBVA, además, bueno, es ministro de Economía y Finanzas acá en el Perú, actualmente está en Ronnie, y presidente del Consejo Privado de Competitividad, y es una persona de las más conocedoras del tema de pensiones, ha sido parte del primer grupo que analizó, creo, de los últimos años, con Chano Arrieta, que fue jefe de la ONP, trabajaron en la Comisión de Protección Social, y ahí David sentaron las bases para el debate en una reforma previsional, y hoy día le pediremos un poco a David que nos vaya contando un poco sobre los temas que están viendo la relación entre el sistema nacional y el sistema privado que nos trae como novedad la ley. Y creo que es importante, David, que también nos cuentes que el año pasado, a través de en el Global Pension, presentaron también un texto tuyo que trabajaste en su momento con Gautam, ¿no? Sobre el tema de un poco el mercado informal y cómo afecta eso al mundo de las pensiones. Y próximamente, en unos días, presentarás un nuevo texto que trabajas ahí con Diego Valero sobre el tema de los retos de la longevidad en América Latina, ¿no? Creo que eres un experto no solo nacional, sino también internacional en materia de pensiones. Es un gusto que estés acá acompañándonos en esta primera rueda de presentación de todos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Encantado. Simplemente muy cortitos, señalar que las dos publicaciones que has comentado, pues, son quizás dos grandes retos y algo de ausencia, ¿no? Que tiene quizás esta reforma, ¿no? Digamos, el tema de cómo abordar la participación y la construcción de ahorro suficiente para el sector que no participa activamente en el mercado laboral y pensiones, ¿no? El mercado laboral formal, digamos, que es el tema que veíamos como reto en la anterior publicación, y esta, ¿no? Digamos que es este tema transversal, ¿no? Esta tendencia global que a Latinoamérica y al Perú la agarra de golpe, muy rápido, más rápido que el proceso de envejecimiento de otros países, y seguimos dejando un poco postergado estos necesarios ajustes paramétricos que sin duda vamos a tener que abordarlos en algún momento, ¿no? Más claro, temprano. como la tasa de aporte o la edad de jubilación, que son los que te lleva a que es muy bonito que la gente viva más, pero para las pensiones, para el modelo de pensiones es un reto muy interesante, ¿no? Así es, Víctor Hugo. Perfecto. Ahí está el texto que se presentó el año pasado con Pinbox, de pensiones para todos, el momento de la inclusividad de las personas de trabajos independientes e informales, y el que estaba presentado antes, que era el tema de longevidad que se trabaja para la región también, ¿no? Que de hecho Noelia contribuyó con un capítulo muy bueno en este libro de pensiones para todos, ¿no? Que tiene que ver justamente con el tema de pensiones no contributivas, por supuesto. Así es. Y ahora también contamos con la presencia de César Abando. Hola César, ¿cómo estás? Estás con el micro apagado, César. Estás con el micro apagado. Disculpa, errores de la virtualidad que no se superan. Sí. Bueno, primero que nada, gracias a la ONP en tu persona por la gentil invitación. Un gusto compartir esta mesa con Noelia, con David. Así que, bueno, a disposición, ¿no? Bueno, César es un profesor universitario, abogado, gran conocedor en materia de seguridad social, y además que has estado muy activo en la última comisión multisectorial de reforma de pensiones, que dio pase a un proyecto de ley que se debatió en el Congreso y en cierta forma ha dado paso a la ley que actualmente vamos a debatir, ¿no? César, ahí era el líder casi de ese grupo cuando estuve en reuniones, ahí era César la voz cantante de esa comisión multisectorial. No, para nada, imagínate, honrado de ser parte de una comisión tan importante. Bueno, hay que decir también, valga precisar, debe haber sido la comisión número 10 o 15 por lo menos en los últimos años, ¿no? Ha habido una serie de comisiones
ha sido bastante técnica, creo, al igual que las que han conformado en su momento, bueno, Noelia, David, directa o indirectamente. Honestamente me sorprendió que finalmente haya salido esta norma, aunque la verdad es que la comisión entregó un arroz con pollo, el PCM, el MEF hicieron ajustes y entregaron un ají de gallina, y el Congreso nos ha entregado, pues no sé, una zapatilla, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con el tema necesariamente, pero bueno, ya sobre eso conversaremos a lo largo de esta reunión, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres. Comenzamos ahorita sí ya la presentación del evento, de este webinario, en que con estas tres personas tan destacadas y conocedoras de materia previsional vamos a conversar de algunos tópicos que ya iremos anunciando propiamente. Como bien sabe, la reforma cambia el modelo, a todo el mundo tiene que saberlo, cambia el modelo de pensiones, ¿no? Me gustaría presentar primero una infografía que hemos trabajado en la ONP, que la compartiremos en nuestras redes hacia adelante, en que antes teníamos sistemas contributivos competitivos, ¿no? Que tenía uno que elegir entre qué, de comenzar su vida laboral, dónde estar en un lado o en otro, en el sistema nacional, el tema privado, más allá de todos los regímenes que existen. Y al final la persona optaba por ese y era muy difícil cambiarse. Habían algunos mecanismos de tránsito, pero muy complejos o en algunos casos imposibles. Y unos tenían una lógica distinta. El Sistema Nacional de Pensiones, el que administra la ONP, era un fondo común, o sea que iba la plata, la pagas, y con esa plata agrupada pagas a las pensiones de las personas que actualmente son jubiladas. Y en el tema privado uno tiene control de su dinero, pues son cuentas individuales que va aportando cada vez más, y al final de su vida laboral con eso se pagan las pensiones de cada uno, ¿no? Y además, por otro lado, como bien decía Noel en su momento, había modelos o subvenciones tratadas de manera no contributiva que te dan pase a pensiones como la pensión 65 o régimen como de pensión de orfandad con asistencia económica que maneja el MIDIS, o pensiones que tienen también régimen de víctima del terrorismo o pensión continua. Todo esto, lo que ahora se ha planteado en el nuevo modelo es un sistema que lo integra, ¿no? Que se va a ir dando forma, seguro, con el paso. Yo creo que el reglamento ahí, César, como buen abogado sabrá, el reglamento en este momento es clave, porque no es una norma que regule todo, es una cosa importante de esta reforma, no es una norma que regule todo el sistema, sino que sobre lo que ya está diseñado actualmente como sistema nacional, sistema privado o los regímenes no contributivos, ha puesto un marco en que ha puesto algunas cosas y ha dado señales de dónde ir, pero que no define completamente en algunas cosas. Habrán huecos que los iremos conversando en su momento, que el reglamento será clave. Pero más o menos lo que se ve es que el sistema es un sistema que ya el sistema nacional y privado ya no compiten en estricto, sino que están más o menos integrados, ya han usado fórmulas para que este mecanismo que parecía ser tan contradictorios como el Fondo Común y Cuentas Individuales se puede integrar un poco más, porque el Fondo Común va a trabajar con lo que se llaman cuentas nacionales, eso lo conversaremos más adelante, y el sistema privado, por más que mantiene cuentas nacionales, van a usar unidades de aporte, como los meses de aporte que usaba el Sistema Nacional de Pensiones, para que puedan ser más compatibles y las personas pudiesen tener en su momento tránsitos entre uno y otro, o finalmente pensiones compartidas de los dos sistemas. Y si no logras algunos retos que tendrá que ser pensiones con una cantidad de dinero que no lleguen a pensión mínima o pensiones proporcionales con una cierta unidad de aporte, si no lo consiguen, podrán darte pensión mínima, que será la pensión no, semicontributiva, que la administrará ahora la ONP. Así haya estado la persona de la AFP, pasará a la ONP a administrarla y pagará pensiones mínimas o pensiones proporcionales para todos. Y si la persona no tuviese nada, porque tiene una situación de pobreza o vulnerabilidad, incluirán a las pensiones no contributivas. Es el modelo que más o menos estructurado y que complementan a otros regímenes como el 2530, el régimen pesquero, los militar policial, diplomáticos. David, las pensiones sociales que le han dado un nuevo aliento para que se pueda reglamentar y ahora sí exigirse, y otros regímenes más que hay. Esa es una pequeña introducción de lo que muestra la norma que se ha aprobado. Pueden pasar la segunda diapositiva, por favor, la segunda infografía, que si lo vemos de una forma ya del proceso, uno se afilia a los 18 años, ahora ya no a la edad de comienza a trabajar, escoge entre dos modelos, estando ahí en un segundo nivel, en una segunda parte, tendrán sus aportes, que se complementarán con aportes voluntarios y complementarios, y lo que consigas llegarás al tope con pensiones contributivas, semicontributivas o no contributivas
qué es lo que se tendrá que ir diseñando poco a poco, porque ahí hay retos importantes para lo que se regulará hacia futuro y se podrá tener como un modelo final. Entonces, con esta introducción muy rápida, dicho sea de paso, comenzamos contigo, Noelia, para que justamente nos cuentes este diseño de lo que es esta lógica no contributiva que se presenta como una novedad, porque es algo que se integra ahí al modelo de pensiones, se considera ahora sí, al igual que en otros países, cómo va a funcionar, que va a existir, que van a tener una cierta conexión con los sistemas contributivos. Ahora sí, cuéntanos qué nos viene, qué nos trae la norma, qué novedades nos tiene, los montos que va a cambiar o los niveles de protección que va a tener. Entonces, te doy el pase para que puedas comenzar tú y ahí tanto David como César podamos poder comentar lo que tú vayas anunciando. Gracias, Víctor Hugo. Mira, es bien importante lo que mencionas, ¿no? Sobre el sistema de no contributivo que ha creado esta ley, ya lo decíamos antes. Y eso es una de las cosas valiosas que sí tiene esta norma, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes saben que soy muy crítica, que he sido muy crítica, pero naturalmente soy objetiva y hay aspectos positivos. Y creo yo, es el principal cambio para bien que está creando esta norma. Decía antes que lo que teníamos era solamente programas como Pensión 65 Contigo y que con esta norma se crea un nuevo sistema no contributivo, ¿verdad? Y esto, ¿por qué es bueno, digamos? Porque Perú es un país que, digamos, que si lo miramos a nivel latinoamericano, somos un país de ingresos medios, con un buen PBI per cápita, bastante crecimiento económico en las últimas décadas, aunque ahorita estamos un poco, digamos, con problemas. Pero, digamos, tenemos un relativo espacio fiscal para pensar en fortalecer nuestro sistema de protección social. Hay otros países que no tienen ese lujo. Honduras, por ejemplo, ¿no? A países como Paraguay, Bolivia, ni qué decir, ¿no? Entonces, felizmente estamos en un grupo de países un poquito mejor posicionados. Tampoco somos Brasil, ¿no? Chile, pero bueno, estamos, digamos, a media tabla, ¿no? Y entonces yo veo al sistema de pensiones no contributivas como una herramienta muy potente para expandir nuestra protección social. Países desarrollados, todos prácticamente tienen un pilar solidario con estas características. En la región lo tiene Uruguay, con el sistema más antiguo, luego Chile, que ya llega al 90 y pico % de su protección, digamos, de cobertura, con una pensión universal prácticamente. Entonces, esas son, digamos, las metas de mediano a largo plazo que deberíamos estar, a las cuales deberíamos estar aspirando. Y yo creo que con esta ley se está empezando a dar un primer paso. ¿Por qué lo digo? Concretamente porque estamos pasando de definir a los elegibles de pensión 65 de adultos mayores en pobreza extrema, ahora considerar adultos mayores en pobreza e incluso vulnerables. Y eso ya es un gran avance, ¿no? Y si lo miramos incluso de manera más global, comparando esta pequeña expansión, digamos, de pensión 65, pues comparémoslo con Juntos. Juntos también nació así, muy focalizado, un grupo, y luego fue expandiéndose. Y hoy no se discute, digamos, las ventajas o los efectos positivos de Juntos, ¿no? Y acuérdense que Juntos fue inspirado en Progresa, un programa que piloteó el gran Santiago Levy, ¿no? Del BID, hace muchos años. Entonces, y hoy no existe país en desarrollo que no tenga un programa de transferencias condicionadas. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque al igual que Progresa, que Juntos, que los programas de transferencias condicionadas han generado muchísima evidencia
de todos los impactos positivos que pueden tener, no solamente el enrolamiento al colegio de los niños, en la salud de los niños, en los ingresos del hogar, etcétera, en consumo del hogar, pues con Pensión 65, con los programas no contributivos como Pensión 65, también ya se está generando bastante evidencia de los efectos positivos de este programa, no solamente para el objetivo que es sacar de la pobreza a los adultos mayores, porque claro, es una transferencia de dinero, pero sino también otros aspectos positivos indirectos, como por ejemplo mejora en su nutrición, mejora en su acceso a servicios médicos, tienen platita para comprarse sus medicinas, mejora en su salud mental. Entonces hay una serie de beneficios extra que trae ese tipo de programas, con una transferencia, que hay que decirlo, a la fecha es 125 soles. No se ha subido desde la creación del programa, que fue en el 2011. Es una transferencia que apenas es un poquito más de la mitad de la línea de pobreza extrema, que es de 190 soles aprox. Entonces, ¿y qué quiere decir eso en cristiano para todos los oyentes? Que con esos 125 soles los adultos mayores ni siquiera pueden cubrir sus alimentos, el gasto de sus alimentos. Entonces, pero con esa transferencia incluso tan pequeña, ya se está generando evidencia de los efectos positivos que tiene. Entonces, este preámbulo o esta reflexión la hago por lo siguiente, porque creo que el sistema solidario, Pensión 65, va a ser, ya lo es de hecho, pero va a ser sobre todo en el futuro, la gran pieza clave, el componente principal de nuestro sistema de protección social. Y en ese sentido es clave lo que mencionas, Víctor Hugo, la articulación con el sistema contributivo. Y lo digo por dos razones. Una de ellas, seguramente David se va a explayar mucho más. Pero la primera es porque hay limitantes estructurales que limitan el crecimiento de nuestro sistema contributivo. Primer limitante, la informalidad. La informalidad no la tenemos desde ayer, no va a desaparecer mañana. La informalidad existe desde que tenemos información disponible, 50, 60 años, y se va a quedar muy probablemente con nosotros los siguientes 50 años. Entonces, ese de gran limitante va a determinar el tamaño de nuestra seguridad social contributiva. Entonces, si uno ve los números de cómo ha aumentado la cobertura, tanto de ONP, AFP, pues vemos que no ha crecido en los últimos años y muy probablemente no crezca hacia futuro. Entonces, por eso es que yo veo al sistema solidario, a Pensión 65, al nuevo sistema, digamos, de pensiones no contributivas como la herramienta a través de la cual vamos a poder expandir nuestra seguridad social. Y ojalá implementemos políticas laborales, etcétera, y otras fiscales para mejorar la cobertura del sistema contributivo, por supuesto, pero lo veo más complicado. Y el segundo, digamos, la segunda razón por la cual estoy haciendo esta reflexión es el envejecimiento. Por esta limitante estructural de la informalidad, hoy en día, 2/3 partes de nuestra fuerza laboral no acceden a ningún sistema contributivo. Bueno, esta fuerza laboral va a envejecer en 20, 30 años. Y este proceso de envejecimiento es, como ya dijo David, bastante acelerado en comparación, por ejemplo, de Europa. A Europa le tomó 60 años duplicar la proporción de sus adultos mayores. En nuestro caso nos va a tomar 30 años a nivel de Latinoamérica. Solo 30 años duplicar la proporción de adultos mayores. Hoy día es 10%. En 30 años vamos a tener 20% del total de población, vamos a ser adultos mayores. Y además vamos a vivir por más tiempo, ¿no? Entonces los periodos de pago de pensiones y de protección y de cuidados al adulto mayor, atención de salud, etcétera, todo eso va a tener que durar por mucho más tiempo.
Y además, les digo otro dato, el envejecimiento es básicamente femenino. A la gran mayoría de población envejecida va a ser mujer, van a ser las mujeres. Entonces hay una cuestión de género también aquí. Entonces, la gran pregunta es si eso va a venir, ya todas las proyecciones arrojan eso, pues entonces la gran pregunta es cómo nos estamos preparando para enfrentar esa ola que se viene, ¿no? Entonces, los sistemas contributivos ojalá mejoren, pero yo veo bien difícil, digamos, que ellos sean el gran componente que proteja a toda esta población. Veo en el sistema solidario, en el pilar de pensiones no contributivas, la gran herramienta, como decía, para proteger a esta población. Y una opción podría ser no protegerlos y decir, bueno, van a haber más adultos mayores, van a haber más indigentes en la calle, más adultos mayores vendiendo en las calles, ¿verdad? Desprotegidos. Bueno, puede ser una opción, sí, no se hace nada, eso va a pasar. Pero nuevamente, si somos un país de ingresos medios que aspira a entrar a la OCDE, que aspira a acercarse a países como Brasil, Chile, pues entonces tarde o temprano vamos a tener que implementar políticas para proteger a esta población. Y termino diciendo, no solamente por un tema de, digamos, de vocación, de que yo soy una investigadora en protección social, entonces voy a siempre recomendar políticas en ese sentido, pero también en un tema fiscal, digamos, va a costar, digamos, no hacer nada también va a ser costoso fiscalmente, porque esta población va a terminar, digamos, en la indigencia o generando gastos fiscales de otro tipo, y además la economía política detrás de esta proporción alta de adultos mayores, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que quería decir, y ya para no tomarme todo el tiempo y dejar hablar a mis colegas, solamente decir que la ley aprobada va en ese sentido y por ello, digamos, yo considero que ese cambio es positivo, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. Podemos seguir hablando luego. Está sin audio, Víctor. Te decía que gracias por tu exposición muy clara. Digo que siendo tú una experta, una de las que más ha estudiado o que mejor ha estudiado el tema de las pensiones contributivas, tus reflexiones son muy valiosas y creo que el tema de cómo van el modelo contributivo con la eficiencia que tiene el sistema laboral peruano o el mercado laboral peruano y lógicamente todo lo que viene con el envejecimiento, el bono demográfico que se va acabando en el país, hace necesario tomar medidas ya e implementándolas conjuntamente con el ámbito no contributivo, ¿no? Sobre ese tema, David o César, ¿tienen algún comentario que hacer, alguna tingencia? Le doy el uso de la palabra a David primero. Si tienes algo, César. Gracias, César. Gracias, Víctor Hugo. No, yo coincido con prácticamente todos los puntos que ha indicado Noelia. Simplemente algunos matices. Primero está el tema de el avance, ¿no? De lo que significa este componente o este pilar no contributivo. Yo creo que es un paso importante, ¿no? En términos relativos, digamos, a nuestra capacidad recaudatoria, al nivel de informalidad que tiene el país, porque esto condiciona bastante, ¿no? Cuando uno hace la comparativa que señalaba Noelia respecto a otros países que tienen pensiones no contributivas amplias, incluso dentro de Latinoamérica, mucho de esto está relacionado a la capacidad de recaudatoria y por tanto a su nivel también de informalidad, que es más baja que la de Perú. Perú tiene una de las más altas del mundo. Y aquellos países que lo han extendido ampliamente o más allá de sus posibilidades, llámese Bolivia o llámese Argentina, sabemos que rápidamente pues esto
se termina convirtiendo, lejos de una solución, se termina convirtiendo en un riesgo país, ¿no? Un riesgo macroeconómico importante. Entonces, teniendo en cuenta nuestro nivel de informalidad y de precariedad en el mercado laboral, el paso es importante, haberlo extendido, digamos, hasta la población vulnerable, ¿no? Como grupo sobre el cual se puede seleccionar quienes participan a Pensión 65 o a este sistema no contributivo, llamémoslo así, con este nombre, yo creo que es muy importante. Y, claro, el tema también coincido con Noel en el tema de la informalidad, y siempre yo creo que es mejor también señalar que el problema de fondo detrás de la informalidad es una de las causas, ¿no? Que es el dislocamiento, el problema de este mercado laboral que no permite, ¿no? La generación de trabajos de calidad, con largas carreras laborales, con aportes, que funcione de alguna manera los mecanismos tradicionales de deducción de los sueldos, ¿no? Del trabajador en planilla, ¿no? Esto limita muchísimo, ¿no? En el Perú, y gran parte del problema lo tiene este desvío que existe entre las leyes laborales basados en aspiraciones o llamados derechos sociales, que están muy lejos del nivel de productividad que tienen los trabajadores, ¿no? Si a eso se le suban, o sea, y esto no solamente es un tema de costos laborales, ¿no? O de costos extrasalariales, sino es un tema también burocrático, ¿no? Que al final termina elevando los costos de cualquiera que quiere emprender, cualquiera que quiera hacer una empresa formal, no puede, ¿no? Prefiere ser informal, y son solamente aquellas empresas más productivas los que terminan contratando trabajadores más productivos, y son al final un pequeño espacio de trabajadores que pueden contribuir de manera continua, ¿no? Entonces, mientras no abordemos este tema del mercado laboral, no vamos a poder tener un sistema, una reforma de pensiones perfecta. Siempre va a tener algún ámbito que no se va a poder cerrar plenamente, o el no contributivo queda muy pequeño, o si es muy amplio, entonces las otras partes de los componentes quedan con poco tracción. Entonces, yo creo que, y eso cae de cara cuando uno quiere dar una valoración de lo que ha sido de esta reforma, hay que verlo en función a qué país estamos abordando, ¿no? Y ya no solamente en lo económico, ¿no? Sino también hablemos de lo político, ¿no? Es decir, estas no son las condiciones ideales, perfectas, ¿no? Para que todo el mundo se siente y políticamente nos pongamos de acuerdo y saquemos, pues, una reforma que se aproxime a lo que más o menos pensamos en este webinar, ¿no? Para nada, ¿no? Hoy día lo que tenemos es, y lo tendremos por mucho tiempo, porque esta cosa no va a avanzar en el 2026, ni no sé cuándo, ¿no? Tenemos lo mejor que creo yo que se puede tener, con, entre comillas, la palabra mejor, ¿de acuerdo? Dentro de este contexto fragmentado político que no va a mejorar. Y este comentario también lo hago respecto a algunos también opiniones, no de este grupo, pero sí de otros que he escuchado que señalan que este no es el momento para una reforma. Yo digo, nunca va a ser el momento, honestamente. Nunca fue antes y nunca habrá el momento ideal, ¿no? Entonces, si valoramos eso dentro de este contexto en el que nos encontramos, con lo que ya sabemos que son el fraccionamiento de nuestro Congreso, las características de los legisladores, lo despreciables que son muchos, ¿no? Etcétera, etcétera, eso no va a mejorar a futuro. Esto es lo mejor que vamos, creo, a obtener dadas las circunstancias. Entonces hay que ajustar, ¿no? Nuestras expectativas y nuestra valoración, creo yo, respecto a las circunstancias que tenemos y que tendremos, que a futuro no creo que pinten ahora que vayan a ser mejores. Gracias, David. César, un pequeño comentario a lo de Noelia, al ámbito no contributivo del sistema. Sí, gracias. Bueno, como siempre, un gusto escucharla, Noelia, sin duda una de las principales especialistas en este tema, ¿no? Yo particularmente, a ver, como dice el antiguo dicho, si le das un pescado a una persona, lo alimentas un día, si le enseñas a pescar, lo alimentas toda la vida. Y esto parte un poco de la idea, creo yo, errada, de que la seguridad social, pensiones en general, es un derecho.
Y sí es un derecho, pero también es un deber. Entonces, cualquier mecanismo no contributivo, que es inevitable en un país que, como bien mencionaban Noelia y David, pues tiene una informalidad que es una de las más altas, ya no digo de Latinoamérica, sino diría del mundo, estamos en el orden del 80%, peor aún si nos enfocamos en lo que es MIPES, que es 87%, y aproximadamente 7 de cada 10 empresas en el Perú es MIPE, entonces la realidad es mayor y peor. Entonces, no creo que la solución de una reforma previsional pase por incrementar los mecanismos no contributivos, que tienen que existir, nos guste o no, pero lo ideal sería que fuesen mecanismos transitorios, es decir, circunstancias temporales que se van a ir dando respecto de grupos de personas, sobre todo enfocados en la realidad de la sierra y de la selva, porque cuando a veces hacemos los análisis de la circunstancia, no solo previsional, sino en general, cualquier análisis jurídico de algún problema nacional, lo hacemos desde una perspectiva citadina, ¿no? Y eso es una irrealidad en pensiones, ¿no? Hay personas que no estamos hablando sobre este tema y ya de por sí es excluyente si solo el 20% tiene cobertura. Imagínate, pues, en sierra y selva, que será, pues, una exclusión del 90% por lo menos. Entonces, estos temas, estas conversaciones son prácticamente cosas esotéricas, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? Que Pensión 65, independientemente de que ahora pase al manejo de ONP junto contigo, que creo que es una medida, una de las positivas y destacables de esta ley, porque más allá de que el MIS haya hecho o esté haciendo una buena labor o lo que fuere, zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo creo que la ONP es una entidad creada en el 92 con una experiencia y una capacidad técnica especializada de altísimo nivel, y creo que está mejor estos mecanismos en manos de la ONP que en cualquier otra manos. Entonces, aterrizando lo que quiero decir, la solución del sistema no pasa por incrementar el régimen no contributivo. Yo más bien lo haría pensando en que eso termine adelgazándose en el tiempo. Pero claro, esto será algo que con suerte verán mis bisnietos, ¿no? Pero bueno, uno tiene que plantar una semilla esperando que algún día sea un árbol, y yo siempre pienso que hay que enfocarnos en ese árbol, ¿no? Así que esas serían mis anotaciones. Gracias. Gracias, César. Muy interesante, claro, los comentarios. Y esa es justamente la lógica del debate, ¿no? Ir dando opiniones cada uno de su perspectiva y tomando en cuenta los datos que existen al respecto. La segunda parte ya te dejo a ti, David. Ahora sí, en tus manos, que nos expliques cómo está creándose este nuevo modelo contributivo, ¿no? Porque actualmente es un sistema en que la gente tiene que escoger necesariamente al sistema nacional, tema privado, después casi no se puede mover, ¿no? O sea, el sistema nacional te vas sin fondos, salvo de manera los que tienen más años que podrían llevarse un bono de reconocimiento. Los que están en las AFPs no se pueden pasar al sistema nacional, solo podrían hacerlo en caso hubieran estado antes en el Sistema Nacional de Pensiones y pudieras ver una libre circulación informada. Ahora esas cosas se rompen un poquito, es un sistema que, claro, busca que vayan compartiendo caminos, y en esos caminos, claro, te das cuenta que los modelos tenían lógica distinta con fondo común, cuentas individuales, y que han tenido que compatibilizarlos un poco, que ha sido quizás el mayor reto de lo que se plantea en este caso, y que al final pudiesen tener pensiones complementarias, ¿no? Además de los aportes voluntarios. Entonces, esto que suena así enredado, complejo, a ver, cuentas un poquito tu opinión, lo que ves tú como mayores cambios, la unidad de aporte que en el sistema nacional tenemos, que ahora también lo van a trasladar al sistema privado, que al revés, que ya no, ahí no es tan importante cuánto es el aporte, no es importante cuánto es el monto que tienes en tu cuenta AFP. Entonces, un poquito tu opinión sobre ese tema y comenzar a hablar de un tema tan complejo como es este nuevo sistema contributivo que se junta con el sistema semicontributivo, ¿no? Sí, Víctor Hugo, mira, varias bondades, ¿no? Dentro de cosas perfectibles que pueden existir, ¿no? Primero, lo que hay efectivamente con cargo a ver qué sucede o cómo lo termine de plasmar el reglamento, que yo creo va a ser muy importante, es el hecho de que ya tienes en principio, una entrada única, ¿no? Y ahí tienen ustedes como NP
un rol importante, ¿no? Y digo importante porque está demostrado, digamos, en el mundo que las personas tienden a no elegir, a entrar por descarte a un sistema, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas de los 18 años o el hecho de que alguien no escoja, ¿no?, a qué sistema elegir y vaya directamente al ONP implica un rol relevante, y que además del reglamento también implica desarrollos que la ONP va a tener que trabajar para ese espacio tan relevante que se le está dando dentro de la ley. Luego, en principio, ¿no?, desde el concepto de las unidades de aporte y el hecho también de que la ONP ahora tenga un esquema de cuentas nacionales que de alguna manera hace el juego ficticiamente al tema de rentabilidad, entonces coloca más o menos, digamos, opciones no iguales, no exactamente similares, pero por lo menos sabes que hay un elemento de rentabilidad detrás, ¿no?, o comparativo entre ambos esquemas, ¿no? Teóricamente más competitivo, ¿no?, el hecho de aprovechar el tema de los mercados en el caso de las AFPs, pero tienes un esquema relativamente, vamos a decir, conservador, con una rentabilidad que también te va a funcionar dentro de los esquemas de cuentas nacionales. Entonces ya hay un espacio un poco para elegir, también habrá que ver cómo se le informa a la gente respecto a esa selección. Luego está el tema, me parece a mí, de la unidad de aporte, que va a depender mucho del hacedor de política pública y de aquel que gestiona, de los administradores, de los rectores o rector, que eso también yo creo que se va a ser importante definir, cómo incentivar a que la gente participe, mostrándole de manera clara cuántas unidades de aporte les falta para adquirir una pensión. Yo creo que hoy hay una herramienta que, si es bien utilizada, puede ayudar a generar una mayor participación en el sistema, ¿no? Hoy, claro, en la ONP sabías también que, si estás en la ONP, que requerías un número de aportes. De la experiencia que tienen ustedes, sabrán si esto lo han utilizado activamente o no. Pero yo creo que es importante utilizar activamente como señal a la población, como señal al participante en el sistema, de cuánto le falta para llegar a tener esa pensión, sea esta que llamamos pensiones proporcionales o sociales, o las pensiones mínimas, ¿no? ¿Cuánto te falta? Yo creo que ese elemento hay que utilizarlo mucho más, ¿no? Utilizando herramientas de economía del comportamiento. Y eso, yo creo que ahí hay un elemento clave también para alentar la participación. Y el hecho que puedas obtener también, ¿no?, con 10 años, ya acceso a estas pensiones proporcionales, ¿no? Eso también es importante. Luego, el hecho de que exista la unidades de aporte permite también la comparativa y seguramente los cambios, ¿no?, que se pueden producir seguramente con determinadas reglas a lo largo del tiempo, que también tendrá que estar claramente explicitado, ¿no? Entonces, me parece que hay ahí algunos componentes importantes y, sobre todo, yo creo el tema, hemos hablado de las contributivas, ¿no? Pero sabemos que todo está atado, ¿no? Entonces, ahora tenemos el tema de los subsidios, ¿no?, para pensión mínima o para las pensiones mínimas, que también se pueden adquirir a medida que vas adquiriendo esos derechos y los fondos que tengan no alcancen, ¿no?, para proveerte la pensión. Entonces, me parece también que ese aspecto, ahora que esté no solamente en el sistema nacional, sino que también esté, digamos, lo que era antes el sistema de reparto de la ONP, sino que ahora lo tenga también los esquemas de ahorro individual, también creo que permite una mejor orientación hacia el concepto de pensión, al menos para aquellos que son menores de 40 años, ¿no? Porque hoy, como dice la ley, los menores de 40 todavía pueden optar, y seguro lo harán en su gran mayoría, por el acceso total a sus fondos, a lo que llamamos el 95-5. Entonces, están ahí las herramientas, los elementos, pero ya sabemos ya que una cosa es lo que está escrito en el papel y un gran componente es finalmente cuál es el rol de los administradores, ¿no? ONP, AFPs, bancos ahora que también van a participar, cajas que también en principio van a participar, cómo se va a generar esa competencia. Y detrás, y la ONP, por supuesto, también entra en ese juego,
Y luego el rol, un tema que de repente podemos dejarlo para discutir después, pero son varios actores y algo que no me termina de quedar claro es quién es el rector de esto, ¿no? General, ¿no? En este sistema integrado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que va a estar la clave, ¿no? Digamos, de la participación. Y solamente 15 segundos para terminar. Un tema que yo creo que va a ser también importante revisar y ver es, subrayo, ¿no? Este tema de quién dirige, quién impulsa este tema, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para saber hacia dónde vamos. Gracias, David. Como siempre, muy lúcido tu comentario y tratando de explicar todas las cosas que trae esta norma, que sí cambia la lógica competitiva, la vuelve casi que van dos sistemas de la mano, en que van a tener, hay una cierta competencia, pero no tan radical como era lo que existe actualmente, sino que promueve algo un poco más cooperativo entre ambos, porque van a tener que sumarse aportes, por ejemplo, el aporte voluntario, el aporte por consumo. Y para esto, para seguir conversando del mismo tema, le doy muy brevemente el uso de la palabra a César y a Noelia sobre este tema. César, comenzamos contigo, de ahí seguimos con Noelia. Muchas gracias. A ver, bueno, gracias a David por sus comentarios. Estos son algunos temas que ya desde hace algunos años, como lo de la unidad de aporte, se venían implementando en el sistema nacional. Yo, la verdad, no quisiera ser siempre sonar pesimista, ¿no? Lo que ocurre es que algo positivo que rescato es que hay una ley. ¿Eso qué implica? Que tenemos ya una norma legal, no solo informes de comisiones, opiniones, criterios, ya algo tangible, que posiblemente mañana puede ser cuestionada, ojo, porque siempre existe la posibilidad de que por ahí se plantee una acción de inconstitucionalidad, sabrá Dios, no es algo ajeno a nuestro mundo, con lo cual siempre puede haber esa discusión posterior. Pero con lo que tenemos ahora y con estas cuestiones preliminares, yo diría que este mecanismo en realidad de multipilar tiene más el nombre que otra cosa, ¿no? Yo lo que veo es un reordenamiento de las piezas que ya estaban en el tablero, a lo cual se le han sumado pues algunas variables complementarias, pero yo quiero lamentablemente regresar a lo que es el elemento de lo que yo entiendo como la crisis del sistema, ¿no? Y es el tema de la informalidad, ¿no? Que obviamente no es un tema que afecta solo a lo previsional, lo mencionaba también David hace un momento, es un problema que tiene que ver con lo laboral, sin duda alguna, que condiciona a lo previsional, que en nuestro país es más un seguro social a lo Bismarck que una seguridad social a lo Beveridge, ¿no? Entonces, esa sigue siendo mi preocupación respecto de la implementación de mecanismos que pueden ser bien intencionados, pueden tener un objetivo positivo, pero que honestamente en la práctica no sé qué tanto impacto vayan a tener, ¿no? Eso solo el tiempo nos lo va a decir, ¿no? Este tema de la afiliación obligatoria, ya he estado escuchando a algunas personas diciendo, oye, ¿por qué si eres dependiente por default te vas al sistema privado, pero si no eres dependiente por default te vas al público? ¿Por qué no todos igual? Acá hay una discriminación, qué sé yo. Entonces, estamos, creo yo, empezando una nueva etapa en la cual va a haber una serie de discusiones y cuestionamientos, que siempre es positivo, ¿no? De la discusión nace la luz, como dicen, aunque hemos vivido un poco en las penumbras. Pero bueno, es importante que tengamos este espacio, ¿no? Para de repente dar algunos inicios, algunos brochazos a estas pautas de discusión. Así que bueno, eso es lo que quisiera rescatar de estas circunstancias. Gracias. Gracias, César. Noelia, de tu parte, comentarios de esta lógica contributiva y semicontributiva que está puesto en la ley. Gracias, David, por tus reflexiones, ahí tu análisis. Yo coincido contigo en que esta afiliación por defecto es algo positivo. Al menos vamos a tener, digamos, un aumento de cobertura por el registro, aunque el gran reto ahí es el tema de la contribución, ¿no?
Sé que el registro me parece que ahora está por default a la ONP. Bueno, al final no importa mucho, ¿ya? Si está en la ONP, en el SPP, lo importante es que la gente se enrole, ¿no? A un sistema contributivo. Pero el gran reto, creo que veo yo ahí, es cómo hacemos para que estos jóvenes que se van a ir enrolando contribuyan, dado lo que bien decía César, el problema estructural de informalidad, ¿no? Entonces, va a cambiar eso, ese enrolamiento automático, cambia radicalmente la fuente de financiamiento del sistema contributivo. En mi opinión, no. No si es que no se implementan políticas adicionales que finalmente hagan factible, ¿no? Viable el aumento de las cotizaciones, ¿no? La flexibilización para que estos trabajadores coticen. Y ahí lo vinculo con la reflexión acerca de las unidades de aporte, que yo sé que es algo muy positivo que ha hecho Víctor Hugo y su equipo, y que es una buena idea y que para que la audiencia quizás lo entienda, lo que está haciendo este nombre de unidades de aporte es permitir que la gente no tenga que pagar de una sola vez su contribución mensual, sino que puede las personas contribuir de a poquitos, no sé, de 10 soles en 10 soles, no sé, Víctor Hugo ya me corregirá, de 20 soles en 20 soles, y va construyendo poco a poco su pago, digamos, que le corresponde. Y eso es una flexibilidad maravillosa, creo yo, dado otra vez la característica de nuestro mercado laboral, predominantemente informal. Y eso puede resultar, y lo hemos hablado antes, Víctor Hugo, en un mecanismo bien atractivo para los trabajadores que hoy no están en el sistema contributivo, ¿no? Para los que están también, pero principalmente para los que no están, en su mayoría informales, independientes. Y el otro mecanismo atractivo, creo yo, que también mencionaba David, es las pensiones proporcionales, ¿no? Que antes de esta ley solo existían en el Sistema Nacional de Pensiones, y ahora con la ley existen también en el sistema privado de pensiones, ¿no? Yo he sido crítica porque es costosísimo fiscalmente este tipo de pensiones. Habrá luego que pensar en cómo se va a financiar todo eso. No lo vamos a ver ahora, va a ser después. Pero desde el punto de vista del ciudadano, es algo bueno. ¿Por qué? Porque él va a tener, no importa en qué sistema está, él sabe que va a tener, que aporta 10 años y va a tener una pensión. Chiquita, pero va a tener 15 años y va a tener 20 años y va a tener. Y eso es bueno para el ciudadano, porque los ciudadanos valoran la certeza de saber cuánta pensión voy a tener, ¿no? Ahora bien, entonces, el gran desafío aquí nuevamente, y lo hemos discutido también Víctor Hugo, es, lo sabemos aquí, en este seminario, pero ¿lo sabe la gente de a pie? La gran mayoría de los que han protestado estos días, ¿saben que existen estas pensiones proporcionales, estas pensiones mínimas? No lo saben, ni las unidades de aporte. Entonces, yo creo que el gran desafío es saber comunicar estos beneficios de los sistemas ahora. Y yo creo que ahí hay otra vez una oportunidad de crecimiento, de fortalecimiento del sistema contributivo como un todo y de un crecimiento de su cobertura, no solo vía enrolamiento, sino también crecimiento de aportantes y por lo tanto de la fuente de financiamiento. Pero hay que empezar a hacer políticas complementarias, porque si no, esto se va a quedar en el aire, digamos, y ahí mi sugerencia ha sido contigo, Víctor Hugo, y aprovecho por si nos están escuchando a la gente de las AFPs, pues hagamos experimentos, o sea, lancemos mensajes por teléfono, por ejemplo, a los ciudadanos. El gobierno, alguna institución del gobierno debe tener los teléfonos de la gente y enviémosles mensajes de texto con esta información bien redactada, digamos, bien simple, sencillita, dándoles esta información. Y si definimos un buen grupo de control, podemos hasta estimar cuál es el efecto, digamos, causal de este experimento.
Entonces, toda mi colaboración desde la universidad y con mis colegas expertos en este tipo de experimentos, en hacer este tipo de pilotos, de políticas, Víctor Hugo, por supuesto, cuenta con nuestro apoyo. Gracias. Gracias, Noelia. Sí, en efecto, hemos hablado de este tema de la unidad de aporte como un mecanismo claramente pensado en aquellas personas que les es dificultoso ahorrar mes a mes una cantidad de dinero, que es el aporte más básico, que está de 130 soles mensuales, pero claro, no todos tienen la posibilidad de aportar 130 soles ni tienen las facilidades. Nosotros tenemos que encontrar mecanismos flexibles para eso, pero también formas de aporte sencillas para la persona, ¿no? Y ahora entramos al último bloque de conversación. César, me quedo contigo. Lees un poquito ahorita hablar de este cambio de lógica de las personas que están en el Sistema Nacional de Pensiones. Tú lo conoces muy bien como profesor universitario, pero también como conocedor de la situación del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Cómo ves estos cambios, esta lógica? O explicar un poquito, porque creo que ahí va más en un ámbito explicativo. Tu experiencia docente ayuda mucho. Y, por ejemplo, ¿qué es una cuenta nacional? Por ejemplo, te hago una pregunta y te la dejo en el aire. ¿Se mantienen los regímenes facultativos del Sistema Nacional de Pensiones o con esta forma que se ha estructurado dejan de existir, solamente queda el voluntario que está más pensado en la lógica del sistema privado de pensiones? Este impacto de la reforma en la lógica de un sistema como el que administra la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones. Gracias, Víctor Hugo. A ver, quisiera empezar anotando un par de cosas positivas de la norma, ¿no? Tampoco quiero que quede la idea que uno solo viene con afán crítico, ¿no? Un aspecto positivo que venimos reclamando desde tiempo es la prohibición de los retiros, ¿no? De las cuentas de las AFPs, que es algo indispensable para retomar la tutela previsional. El tema de la afiliación obligatoria también es algo positivo, solo quiero recordar que se intentó en el año 2012, recordarán también que fue derogado 2 años después, y la verdad es que no hubiera tenido mucho efecto porque uno antes no puede poner a la carreta por delante de los caballos, ¿no? En esa oportunidad se quiso afiliar obligatoriamente a los menores de 40 años, independientes, informales, pero tenía que ser forzosamente a través del RUC, ¿no? Y el INEI dijo, está bien, pero por si acaso te aviso que solo el 13% tiene RUC. Entonces, son medidas que, repito una vez más, son positivas, pero hay que pensar bien en su implementación. Y algo similar pasa con el tema de las cuentas nacionales, ¿no? Muchas personas me dijeron, oye, creo que se han equivocado, es cuentas nacionales, no, es cuentas nacionales, ¿no? Este es un mecanismo proyectado hacia el año 94 en Suecia, el economista Edward Palmer, ¿no? Hace 30 años, en realidad puede parecer mucho, pero en materia pensionaria es poco tiempo. Se aplica, de hecho, en algunos países como Italia, Polonia, Grecia, Letonia, Noruega, Rusia, China, no es que en todo el mundo, ¿no? En unos países muy acotados, principalmente porque se trata de un mecanismo, a mi entender, que está muy amarrado, muy vinculado a la existencia de una relación laboral formal. ¿Qué implica esto? En el Sistema Nacional de Pensiones, en su proyección original, para que uno determine el monto de la pensión, se tomaba en cuenta lo que se había percibido en los últimos 12 meses anteriores al cese laboral, ¿no? Lo que había percibido el último año. Había también situaciones en las cuales se tomaba los últimos 36 o los últimos 48 o los últimos 60 meses. Desde el año 2002 es los últimos 60 meses, los últimos 5 años. Entonces, imagínense ustedes, hasta hace algunos años, para tener pensión, yo requería 20 años de aportación. Pero al final, para calcular el monto de esa pensión, solo ibas a tener en cuenta lo aportado los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un sistema de reparto es, yo trabajo, soy el trabajador, aporto hoy, y no es que ese dinero va a ir a una cuenta, va a un fondo que mes a mes se utiliza para pagar las pensiones de los que hoy son pensionistas. Ustedes dirán, oye, pero ¿por qué yo estoy pagándole la pensión a ellos? Yo ni los conozco. Es de la misma manera que estas personas hace 20 años trabajaban y pagaban las pensiones de quien en ese momento eran pensionistas, y de la misma manera que en 20 años yo seré pensionista y quienes sean trabajadores pagarán mi pensión, porque el objetivo es maximizar el valor de ese dinero en ese instante. Porque si yo guardo hoy X cantidad de soles, en 20 años no va a valer lo mismo. Hay una pérdida de valor importante y el objetivo, una vez más, es potenciar
el valor de ese aporte. Entonces, ¿qué es lo que plantean las cuentas nacionales? Primero, que se aplican a un modelo de reparto, el sistema de reparto, y por eso la norma, el artículo 6 y 7, habla de cuentas nacionales en el sistema nacional. Dicho sea de paso, el proyecto del Ejecutivo no planteaba implantar las cuentas nacionales, ¿no? La quinta disposición complementaria lo que decía era que el Ministerio de Economía evalúe, revise mecanismos alternos dentro de ellas las cuentas nacionales, como una exploración. Acá la norma dice, oye, ¿sabes qué? Ya implementalo, pero claro, da un espacio de tiempo hasta el año 2030, o sea, los próximos 6 años, para su implementación. Con lo cual, si funciona o no funciona, ya será problema de quien esté en 6 años, ¿no? Así cualquiera crea sistemas, ¿no? Y esa no es la idea. Pero bueno, ya está, hay que tratar de explicarlo. Decíamos que para establecer una pensión en el pasado, el último año, o los últimos 2, 3, 4 o 5 años de aportes. La cuenta nacional plantea un escenario distinto. Dice, oye, ¿sabes qué? Tú vas a aportar 10 años, 15 años, 20 años. Hagamos una proyección de una tasa virtual, una tasa teórica. Y esa tasa teórica vamos a aplicarla a cada año de tus 10, 15 o 20 años laborados. Con lo cual va a haber una correlación más adecuada, más justa, más equitativa de dichos aportes, ¿no? O sea, uno proyecta lo que va a ser el valor y rentabilidad de ese aporte desde el año 1, no el último periodo, todo el periodo. Pero esto está pensado, la cuenta nocional, está pensado principalmente en la contingencia vejez, en la pensión de jubilación. Y creo que ahí subyace el segundo error. Y digo el segundo error porque el primer error, como se aprecia claramente, es que está pensado para una persona que tiene una relación laboral formal. Entonces regresamos al mismo problema o escollo inicial. Solo el 20% de los peruanos, 2 de cada 10 trabajadores. Pero regresemos al otro problema estructural. Está pensado en una contingencia de vejez, porque claro, esa es la idea, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la pensión de invalidez? ¿Qué pasa con la pensión de sobrevivientes? La invalidez y la muerte son 2 contingencias que no esperan que uno tenga 65 años para que aparezca. Entonces yo creo que ahí hay una limitación pensada porque la cuenta nacional tiene una estructura técnica más compleja, sustentada en lo financiero, en una presión financiera, que lo hace también de difícil aplicación y comprensión, ¿no? Que es algo que también decía Noelia hace un momento, es decir, oye, está bien, pero hay una serie de conceptos y variables que son pues enredados para las personas. Es como si le dijeras, a ver, si Juan tiene 3 manzanas y María se come 2 pasteles, ¿cuánto mide la luna? No es tan sencillo. O sea, hay que tratar de brindar elementos, creo yo, que sean de mayor explicación sencilla y en segundo orden, que debería ser el primero, enfocados en la situación real de nuestro mercado laboral, ¿no? Yo recuerdo en el año 79, disculpen que me salga un poco, pero tiene relación con el tema. En el año 1979, un reconocido jurista, penalista, José Hurtado Pozo, que fue el juez supremo y actualmente es uno de los principales penalistas del mundo, escribió un libro casi profético que se llamaba La Ley Importada, 1979, es decir, hace casi 50 años. Y en este libro, Hurtado Pozo criticaba el hecho de que en el Perú, desde ese entonces, se estaba tomando la pésima costumbre de importar figuras jurídicas aparentemente exitosas en el país donde se desarrollaban, como de repente es la cuenta nacional en Suecia, pero que no son consecuentes con nuestra realidad. Para que se hagan una idea, en Suecia el desempleo tiene una tasa de aproximadamente 7,2%, el desempleo. Entonces tienes que hay un margen de laboralidad del 83% casi la imagen inversa del Perú. Entonces, yo creo que es destacable que se haya querido incorporar este mecanismo de la cuenta nocional. Cómo vaya a funcionar va a depender mucho de las pautas que dé el MEF, el artículo 6 y 7, al igual que a lo largo de la norma dicen ya se dará por reglamento o ya se dará por norma. De hecho, ese paso hay un error, creo yo, en el numeral 7.2 porque se dice que los afiliados al sistema nacional que hayan adquirido el derecho a pensión con anterioridad a la implementación de las cuentas. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque en el año 2004, cuando se reforma la Constitución por la ley 26839, se ha eliminado los derechos adquiridos. Entonces, es un error, creo yo, invocar una figura que ya está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Pero regresando a lo que estábamos, ¿qué impacto pueda tener en el sistema nacional? Yo creo que va a estar limitado, primero, a la pensión de jubilación, con lo cual sacamos de la foto a la pensión de invalidez y a la pensión de sobrevivientes, porque creo que es un error.
Espero que cuando el MEF reglamente este tema de las cuentas nacionales y las vaya implementando en los siguientes 6 años, tenga presente esta circunstancia que es fundamental, ¿no? Y lo otro, creo yo, su éxito va a depender una vez más de qué tanto y qué cuánto podamos reducir la informalidad, que es una tarea pues que no ocurre recién de ahora, tiene años que peina canas. Y creo yo, en la norma no hay ninguna medida más allá de la afiliación obligatoria, como decía al inicio, puede tener un impacto menos relevante del esperado. Entonces, quiero cerrar esta idea esperando que el gobierno actual o el que le proseguirá se enfoque principal y prioritariamente en tratar de reducir la informalidad. Solo reduciendo la informalidad, así sea algunos puntos, podemos esperar que cualquier reforma, sea esta o cualquier otra futura, tenga alguna posibilidad de éxito. Gracias. Gracias, César. Siempre muy lúcido, muy buena la explicación. Creo que no es fácil explicar qué es una cuenta nacional para que cualquier persona lo pueda entender, porque es un tema complejo, novedoso en el país. Como bien es una figura usada básicamente en el mundo europeo, especialmente escandinavo, pero creo que ha sabido satisfacer ese tema, ese interés de que todos podamos captar un poco más claro el tema. Sobre el mismo, Noelia, te doy pase para que hagas algún comentario y posteriormente David, que nos puedan comentar algo de lo que ha explicado César en esta oportunidad. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, César, por tu explicación. Mira, ha sido tan bien explicado el tema que yo solamente quiero agregar un aspecto, dos temas, 2 minutos nada más. Un primer tema es el desafío institucional que implica para la ONP, ¿no? Yo sé que la ONP ha hecho grandes esfuerzos por administrar muchas de las, corrijo, no es administrar cuentas individuales, pero ya por lo menos hay un registro individual ¿no? de cada uno de sus asegurados. Gracias a SUNAT y otros cambios, pues ahora ustedes observan por lo menos la historia laboral o la historia previsional de cada uno de sus asegurados en el tiempo, y eso es valioso. Pero una cosa es tener los registros y otras cosas es pasar a un sistema de cuentas nacionales, ¿no? Que también explicaba David. Ahora tienen que ustedes que fijar una tasa de rentabilidad, digamos, meta, una cosa así, nocional, justamente. Los países desarrollados tienden a fijar tasas muy cercanas a las tasas de crecimiento poblacional. No sé, por ejemplo, ahí qué están pensando, pero ese es un ejemplo de los retos que ahora tienen que ustedes que tienen para a poner en práctica estas cuentas nacionales. No es fácil, ¿no? A nivel institucional, a montar ahora todo el sistema de esa forma. Y el segundo aspecto es el tema de comunicación al ciudadano, ¿no? Porque el ciudadano no va a entender que estás en un sistema de cuentas nacionales. Es más fácil para él un sistema de reparto, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Las lecciones de la economía de comportamiento nos dicen de que hay que trabajar en mensajes sencillos, digeribles, cortos, mostrando los beneficios, luego los costos, etcétera. Y ahí algo que quizás sí es bueno para el ciudadano, y es algo que ustedes ya hacen, yo lo sé, pero la lógica va a ser distinta con estas cuentas nacionales, y es que el ciudadano ahora va a saber, digamos, cuánto está de alguna manera comprando o qué parte de su pensión está comprando o él está aportando, ¿no? Y eso es bien valioso, o sea, que el ciudadano sepa que de la pensión mínima que va a recibir de los 600, él no aporta el 100%. Bueno, algunos lo harán, pero otros no, que aportan, no sé, el 40%, el 50%, el 60%, y que hay una diferencia que en realidad es un subsidio, ¿no? Que es el Estado el que da un subsidio, una transferencia. Así como hace una transferencia de pensión 65, se la da a estos ciudadanos de igual manera. Entonces, eso yo creo que es un cambio bastante importante para los ciudadanos, ¿no?
y que va a implicar, como decía, bastantes retos para ustedes, ¿no? Gracias. Gracias, Noelia. David. Sí, Víctor Hugo, ¿no? Y gracias a la doctora Banto por el comentario. Me parece que ha sido bastante detallado respecto a lo que significan las cuentas nocionales. A ver, efectivamente, estamos incorporando un elemento de complejidad, en su entendimiento sobre todo, pero yo no veo eso como, en todo caso, como un problema, ¿no? Digamos, el hecho que funcione en países escandinavos, en algunos pocos, digamos, también uno diría, ¿para qué aplicamos un sistema de pensiones si funciona en los países desarrollados si acá no funciona? Mejor que no haya sistema de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que ese no es una razón para descartarlo, que solamente funcione en algunas partes y acá no. En todo caso, es un elemento complejo y subrayo lo que menciona Noelia más bien, ¿no? Que efectivamente es añadirle una función adicional a la ONP que habría que ver si está suficientemente preparada, cómo tendrá que prepararse ese reto. Yo creo que eso que ha apuntado Noelia me parece que es central, ¿de acuerdo? Y el tema de la complejidad, a ver, estamos añadiendo un tema complejo sobre varias complejidades que hoy el afiliado tampoco entiende, ¿eh? El afiliado tampoco entiende cómo funcionan las bases del Sistema Nacional de Pensiones y del Sistema Privado de Pensiones. Hablo del sistema que todavía sigue vigente. No sabe cómo las personas piensan que con habiendo hecho algunos aportes en su vida tienen derecho a una pensión y se sorprenden tremendamente cuando no tienen pensión. Dicen, pero yo he aportado. Claro, se aportó 1 año, se ha aportado 2 y no tienes derecho. O sea, no entienden ni lo básico, ¿no? Entonces, yo veo el tema de ese punto de vista. O sea, añadimos ahora un elemento más de complejidad, pero en realidad es un elemento marginal, ¿no? Toda la, si quieres llamarlo simplicidad, de cosas simples que se podrían entender y simplemente el afiliado no tiene, ¿no?, conocimiento de ello, y ahí hay un gran reto, ya pongámoslo ahora, por parte del responsable de los sistemas de pensiones vigentes, que es el Estado, ¿no? Entonces ahora ya no solamente por el tema de cuentas nacionales, sino con todo el cambio que se está incorporando, ¿cómo es que vas a hacer que las personas entiendan, ¿no?, en qué sistema integrado, ¿no?, que le llamamos ahora, está funcionando, y cómo es que va a llegar a lo que nos debería preocupar que entienda, ¿no? ¿Cómo construyo esta pensión? Al menos lo básico, ¿no? Y vuelvo a subrayar, y Noelia también lo manifestó, el tema de la unidad de aporte, esa oportunidad que hay, ¿no? Yo creo que deberíamos agarrarnos de algo, ¿no?, para que esta cosa más o menos funcione, más allá de las limitantes estructurales existentes, ¿no? Eso ya sabemos, ya, o sea, eso no ha cambiado, ¿no? La suficiencia del sistema de pensiones no va a variar, muy poquito, si quieres tú, con este avance que se está dando con una reforma, porque al final la verdad es que seguimos en el mismo país informal, el mercado laboral sigue siendo precario, y si tú no logras tener una historial de contribución, difícilmente vas a conseguir esa suficiencia. O sea, yo creo que ese es un punto que no le podemos achacar a esta reforma, ni a cualquier cosa que podamos poner acá por delante, mejorable, porque al final tienes esta base mala, laboral, y relacionado a nuestro nivel de desarrollo. Entonces, el tema es, bueno, con esto que tenemos, ¿cómo ayudamos a que se pueda construir algo más? Y sobre todo, una cosa que a mí me preocupa es, y regreso al tema de la rectoría, es quién se va a hacer responsable ante el ciudadano respecto a explicarle cómo funciona el sistema. Por ejemplo, algo que no estamos hablando, lo hemos mencionado, muy marginal, es ahora el aporte de los independientes, que ya se están empezando a quejar algunos, ¿no? Porque nadie quiere aportar, ¿no? Los primeros que se quejan y nos hacen mala prensa es la prensa, los periodistas, ¿no? Son los primeros que emiten recibo por honorarios y no quieren pagar ni un mango, ¿no? Entonces, cuando dicen 2%, sí, no quieren, ¿por qué? Dicen, ¿no? Yo los entiendo, ¿no? Cobras un montón de cosas, pues dicen, no quiero pagar, ¿por qué 2? ¿Por qué 5? Pero no les han explicado, no les han dicho ni siquiera la verdad completa, que con ese 2%, 5%, no te va a alcanzar para nada, o sea, ni siquiera vas a, o sea, porque de repente pueden creer, ¿no?,
que aportando 2 y 5 van a tener una pensión mínima. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por explicar, honestamente, y no sé si tú, Víctor Hugo, la ONP, la SBS, ¿quién es el que va a dar la cara a explicar y no vayamos a estar gestionando una tremenda decepción de acá a un tiempo porque la gente cree o creyó escuchar que les ofrecían ahora sí el paraíso y no lo van a obtener, ¿no? El problema de fondo no ha cambiado. Yo creo que hay mecanismos importantes ahora para hacer ese esfuerzo de llegar, quién sabe, a la pensión social. Puedes llegar, quizás, ayudando, aportando al final, de repente tus hijos te ayudan, te contribuyen y logras a tus 300 soles, creo que es ahora, ¿no? Con 10 años. Bueno, pero incluso para eso se requiere una función fuerte por parte del Estado de divulgación, de hacer estas cosas que señala Noelia desde ya, ¿no? De empezar más allá de la investigación, digo yo, de empezar a utilizar toda la digitalización, toda la tecnología existente ahora para empezar a comunicar, indicar a la gente, oye, ahorra este sistema, no sé, ¿no? O sea, pero no veo a nadie, ¿no? O sea, siquiera planteándose este tema, ¿no? Es más, yo quiero felicitarte, Víctor Hugo, porque eres el único que te he visto dar una entrevista, salir a hablar y organizar esto. Después del resto, nada. El MEF, silencio, nadie, la SBS tampoco, nadie, parece que están esperando de repente cautos de ver a ver cómo sale el reglamento, no lo sé, ¿no? Pero nadie está explicando absolutamente nada. Hay un vacío enorme, ¿no? Y no sé si acá lo estamos llenando, porque creo que desde el momento que hemos dicho cuentas nacionales, varios se han desconectado. Ya es muy complicado, ¿no? Entonces, hay un tema ahí grande. En efecto, es un reto muy importante. Nosotros como ente administrador de pensiones, la entidad y la administración pública más importante en materia de pensiones, sabemos que tenemos una responsabilidad que no tiene que ver necesariamente con la reforma, sino con nuestro rol ya asignado desde siempre, ¿no? El tema de cultura previsional es un tema importantísimo, o sea, la gente tiene que entender lo que todos los tres han mencionado, ¿no? Tienen que entender qué significa la pensión, para qué sirve, cómo se construye. Tienen que tener la lógica de que la cobertura, como bien decía César, no solo se da en el momento en que la persona llega a una edad de jubilación, sino puede tener desde antes derechos o que alguna protección también puede tener cuando justamente tiene un accidente de trabajo y ya no puede seguir trabajando, tiene una discapacidad del trabajo, una invalidez, o que él fallezca, Dios no quiera, uno más joven y teniendo hijos pequeños le pueden dar una protección a su familia. Entonces, hay cosas que te protegen la seguridad social en pensiones que a veces no entendemos o que la gente no se logra comunicar adecuadamente. Y ahí va el segundo aparte, ¿no? La comunicación. Creo que es el kit del asunto, ¿no? Tenemos que usar las herramientas idóneas para comunicarnos. Es cierto que en el ámbito digital caben muchas opciones, el SMS, creo que el SMS es una muy buena estrategia porque no requiere este teléfono de última generación que puede tener mayor grado de penetración en algunas poblaciones que no tienen acceso a los celulares de última tecnología, pero que pueden llegar mensajes fáciles como nos pueden llegar en distintos temas, como está usando Indesi, por ejemplo, para temas de sismo, cosas por el estilo, ¿no? Y lo otro que es muy importante, además de los canales de comunicación, que son diversos, que podemos tener, saber cómo llegar, o canales presenciales de comunicación también de acercamiento a la población, es el tema de la forma en que nos comunicamos, ¿no? Y creo que ahí todos sabemos, y David lo tengo muy, muy claro en eso, explicar el tema previsional es un tema dificilísimo, ¿no? Un tema complejo, engorroso, que no te genera empatía. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber captar la atención de las personas y saber que el mensaje que queremos dar lo puede haber entendido de manera fácil y sencilla. Porque no es una cosa que todo el día, ni siquiera lo estudiamos en la universidad. César, no todas las universidades tienen cursos de seguridad social o los cursos son electivos. En economía pasa lo mismo, tampoco que la gente estudie pensiones y como cursa, ahí Noelia es una de las expertas que más enseña pensiones, pero no es que sea un curso que todas las universidades de Perú en economía te enseñen pensiones, o sea, no es un tema como tal que se desarrolle tanto. Entonces, si son las carreras más afines quizás y no hay tanta preparación, imagínense el resto de personas que no han estudiado o no han tenido acceso a eso. Entonces, es tratar de simplificar el lenguaje, tratar de darle contenido sencillo. Estamos justamente trabajando en la ONP un proceso de dar mensajes lo más
claros posibles de lo que significa la reforma para que la gente entienda a dónde vamos y qué se nos viene. Ahora ya en el ámbito, ya con la confianza de los cerca de 900 personas nos están escuchando, por si acaso, si interés hay sobre la materia, ¿ya? O sea, lo que sí puedes darles a entender que hay un compromiso muy fuerte de la institución por lo que se nos viene, ¿no? Se nos viene la articulación de las pensiones no contributivas, lo cual no lo hemos visto. Mantener el nuevo régimen, Sistema Nacional de Pensiones, con la nueva forma que se está viendo, ¿no? Con cuentas nocionales. Además, articular con el sistema privado de una forma distinta, porque incluso en el tema de pagos indebidos también asumimos un régimen de pensiones casi especial, pero a la vez también tenemos las pensiones semicontributivas. Y algo que está fuera de este sistema integrado, que también va a generar, creo, me genera mucha preocupación, un trabajo arduo, es el tema del control de la 2530, tanto de afiliados, aportes y pensiones. La 2530 es el agujero negro de las pensiones, ¿no? Nadie lo conoce, porque lo maneja cada entidad pública. Entonces, tener el control dato, que es una cosa esencial para el sistema de pensiones, creo que Noelia lo mencionaba bien, tener ese acceso a esa información, que la gente sepa qué tiene, cuánto aportó, eso es algo muy importante y al ciudadano le interesa muchísimo saber, tener ese contacto con la información, porque eso te genera certidumbre y da justamente ese grado de confianza en las instituciones que lo administran, ¿no? Entonces, creo que vienen retos muy importantes. Esperemos que este sistema aporte en algo al ya cuestionado modelo de pensiones, que creo que hay diagnósticos por miles de que como estábamos no íbamos a ningún lado. Algo tenemos que avanzar con el nuevo sistema que tenemos y apuntar a que sea beneficioso, y tenemos que poner énfasis en las cosas que ustedes han mencionado. No podemos cambiar la informalidad, porque eso no corresponde al ámbito de pensiones, pero sí tenemos que hacer mecanismos sencillos para que las personas que no están en el ámbito informal, en ámbito formal laboral, puedan aportar. No creo que la unidad de aporte lo manejaba muy bien. Tenemos un plan de conocimiento de las personas, cuánta gente está, César lo mencionaba, en la sierra, selva. Claro, hay labores que quizás no mucho. Por ejemplo, la agricultura en el Perú es el sitio donde más grado de informalidad hay y más personas están laborando. Y tiene una lógica distinta, no es una lógica que cuando estábamos estudiando, estuvimos en reuniones recientemente con FAO, por ejemplo, sobre el tema, decíamos, claro, no es que te imagines que hay una persona trabajando y él te va a aportar, es que no, es que hay una cultura familiar de trabajo en que está involucrada, que va cambiando con un momento de siembra, que tiene más dinero. O sea, hay cosas que tenemos que conocer bien nosotros a nuestro público para poder traer los servicios, los productos y los mecanismos más sencillos para que puedan seguir aportando. Porque ahí creo que todos coincidimos que por más que cambiemos el modelo de pensiones, con la estructura laboral del país es muy difícil conseguir cosas y tenemos que hacer algo más que una simple norma, sino que hacer acciones inventivas, y creo que de la administración, que es lo que nos compete como NP, hay un gran empeño y bueno, y esperemos que esto sirva para mejorar las pensiones de los peruanos. Les pido sus últimas palabras ya de despedida. Daremos el uso de la palabra primero Noelia, luego David y por último César. Y de mi parte agradecerles su tiempo, su espacio y lógicamente haber compartido sus conocimientos, primero entre los 4 que estamos acá en el webinario, pero también con todo el público que seguro ha estado atento, escuchándolos y se ha nutrido también del conocimiento que pueden darnos. Noelia, por favor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, nada, ¿qué puedo decir hacia el final? Es el tema de los retos institucionales, que creo que hemos estado hablando de eso últimamente, y creo que te esperan muchos desafíos, ¿no? Desarrollos a la interna, digamos, y también para las nuevas tareas que te está dando esta ley. Decía David que no observa una institución que sea la rectora, ¿no? Y eso yo creo que por default va a caer en ti o en la ONP, porque de alguna manera también va a crecer la ONP con la implementación de todas estas pensiones complementarias, ¿no? ¿Cómo se llaman las pensiones? Proporcionales, perdón. Que ya no solamente, digamos, vas a tener que pagar las pensiones a los asegurados hoy de ONP, sino luego vas a recibir nuevos clientes del sistema privado, ¿no?
y no son pocos. Podemos hacer cálculos, ¿no? Y es buena cantidad de la población, ¿no? Más de la mitad de la población del sistema privado de pensiones va a terminar yendo al sistema semicontributivo que se le ha llamado. Entonces hay que prepararse para atender a esos nuevos clientes que son costosos fiscalmente, y de ahí mi constante crítica, pero en fin, pero desde el punto de vista institucional van a ser tus clientes, ¿no? Entonces eso va a implicar un reto enorme y también una inversión fiscal ahí, una inversión financiera, ¿no? Porque vas a tener que crecer, digamos. Y el otro reto institucional que observo es el de pensión 65, que justo le comentaba en la mañana al equipo de pensión 65. Ahí también va a haber un reto, si es que yo no sé cómo se esté definiendo la articulación, no sé si ONP va a terminar absorbiendo a pensión 65 o se va a seguir operando en paralelo como está hoy en día, ¿no? Ellos dentro del MIDIS, pero en cualquier caso, se requiere también un crecimiento institucional, una capacidad, una inversión en registros de información, en atención de clientes, en fin, de procesos, para atender a una demanda en crecimiento. En el corto plazo, porque va a entrar digamos, a pensión 65 los que ahorita son mayores de 75 en pobreza, y luego van a entrar los que son menores de 75 en pobreza, y luego los vulnerables. Bueno, eso no es poca gente. Y luego con el envejecimiento van a entrar muchos más. Entonces hay que prepararnos institucionalmente para eso, y ahí es inversión. Miremos qué ha hecho Chile en los últimos 20 años. O sea, ha desarrollado muchísimo su institucionalidad, ¿no? Justo nos encontrábamos en un seminario a comienzos de año, Víctor Hugo, y nos contaban, y yo me quedé impresionada de la planificación que tienen, ¿no? Y bueno, hay que tratar de hacer algo similar para que esto no se haga mal al final y al cabo. Todos queremos que el sistema mejore, ¿no? Estemos mejor de lo que estamos hoy en día. Y bueno, y además del diseño de política, importa mucho el desarrollo a la interna de las instituciones, ¿no? Gracias, Víctor Hugo, y gracias por la invitación. Excelente, excelente iniciativa. Gracias, Noelia. David. Poco, bueno, siempre habrá mucho que añadir, pero vamos a añadir un poco nada más. Quiero subrayar el reto institucional, de gobernanza, operativo, en fin, que le espera a todos y particularmente al ONP, ¿no? Como dice Noelia, tal vez por default termine cayendo la rectoría de la ONP, al menos de gran parte, hay gran parte que va a ser su responsabilidad. Está a la entrada y está al final, ¿no? Clarísimo, ¿no? Entonces, en un país, digamos, donde los problemas institucionales recorren todos los ámbitos, pues seguro que no va a ser sencillo, ¿no, Víctor Hugo? Pero en lo que se pueda acá apoyar, lo haremos, ¿no? Para empujar este tema. Quiero también indicar la importancia que se requiere ahora con este esquema de una mayor actividad por parte del Estado en lo que es educación previsional, vamos a llamarlo así, muy activa, en la cancha, ¿no? Prácticamente indicándole en el momento cómo es que puede empezar a construir su pensión. Y bueno, ¿no? Y hay un tercer tema que no lo hemos abordado ahora, es que, bueno, hemos mencionado el tema de los retos fiscales que existen, y necesariamente en algún momento se van a tener que discutir alternativas en el ámbito paramétrico, ¿no? Se va a necesitar, ¿no? De alguna manera, repensar la manera como se logra una pensión, la forma en la cual se tiene que aportar, digamos, para que este peso que va a significar el subsidio de las pensiones mínimas, tanto sociales como las mínimas, no sean tan altos, ¿no? Hemos mencionado el tema del envejecimiento muy rápido, pero
pero la tasa de dependencia va a cambiar de manera drástica, se va a duplicar en 25 o 30 años, y esto se tiene que empezar a ir preparando desde ahora, si no los números que se están calculando van a hacer que el tema sea fiscalmente difícil de gestionar hacia futuro, y eso que no estamos todavía modelando lo que significa la política, ¿no? Las decisiones políticas, las intervenciones por parte de los legisladores, ¿no? Que pueden llevar y escalar, digamos, los costos del sistema, ¿no? Son riesgos que se están incurriendo pero con esta reforma, pero riesgos finalmente creo que necesarios, es decir, se tenía que abordar esta temática, se pudo seguro hacer cosas mejores, pero si a mí me preguntan y siempre he dicho, ¿y esto es mejor de lo que teníamos antes? Yo creo que es mejor. Más complejo, complicado, con grandes retos, es mejor. Que esto se puede desbocar por tema político, sí, pero también se puede desbocar el anterior, ¿no? O sea, yo creo que hay avances importantes ahora y lo único que queda es tratar de construir lo mejor que se pueda sobre este, creo yo, mejor marco. Gracias, David. César, por favor, tus palabras. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, nuevamente mi gratitud a la ONP por la invitación en tu persona, bueno, y haber compartido con Noel y con David. Siempre es un gusto y un honor. Quería apuntalar simplemente lo que mencionabas tú, ¿no? Este año 2024, la 2530 cumple 50 años. De hecho, fue cerrada de manera definitiva hace 20 años y pese a ello hasta el día de hoy sus cerca de 400.000 pensionistas, que suena poco en cantidad, sigue generando reclamos importantes a nivel administrativo, judicial, incluso en sede internacional, ¿no? Hay muchos casos que han llegado a la Corte Interamericana los últimos años y hay varios pendientes de trámite. Si a eso le sumamos otras piezas de rompecabezas que en realidad la reforma no ha tocado más que por encima, muy someramente, como el régimen de pensiones militar policial, que puede también ser aparentemente poco en tamaño, pero en costos es posiblemente el más elevado y mueve la manija y la manecilla bastante, ¿no? El régimen de los servidores diplomáticos, que también es pequeño en tamaño, pero significativo numéricamente, ¿no? Por los montos de pensiones que pagan, ¿no? Porque mantiene la cédula viva, a diferencia de la 2530 e incluso el régimen de pensiones militar policial. Y los pescadores, ¿no? Que está en poder de la ONP bajo su supervisión. La norma, dicho sea de paso, se pronuncia sobre el tema del sistema de pensiones sociales de la MIPE, que creo que es el tercer acto de resucitación, ¿no? O sea, en 2008, 2012, así que es cíclico, se lo tratan de resucitar, ¿no? Pero bueno, ya. Lo que quiero decir es que el tema previsional es complejo y es más que las 2 o 3 piezas o 4 piezas que la reforma desarrolla. Y un poco en la línea de lo que mencionaba David, es un auto que sin gasolina no puede andar. Es un auto que requiere, no solo por sentido práctico, sino incluso por mandato constitucional, primera disposición final de la Carta Magna, una sostenibilidad financiera, un sustento presupuestal, ¿no? Lo que a su vez está condicionado a las posibilidades de la economía nacional. Entonces, esta conjunción de derechos, estructura teórico-jurídica, no puede caminar si es que no va de la mano con lo económico. Y eso económico tiene que ver también, repito, con traer a la mesa esas otras piezas, esos otros componentes previsionales que mencionaba y que en cierta forma la ley ha pasado un poco de costado, un poco bastante de costado. Entonces eso es lo que yo tal vez quisiera dejar como colofón, que no nos olvidemos de esa otra parte de la historia que, repito, tiene un peso muy, muy importante, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias nuevamente, Noelia, David, César, por este diálogo, esta conversación, estos apuntes que han hecho sobre la nueva ley que ha salido, que moderniza el sistema previsional, y a todo el público que ha estado acá en las redes y en el streaming que estamos teniendo, escuchando un poco, comprendiendo un poco y teniendo seguro muchas dudas que habrán sido solventadas y otras que seguirán apareciendo. Creo que el debate en este tema previsional es algo muy importante y creo que con el concurso de todos nosotros podemos hacer un mejor sistema de pensiones para el país, que es lo que necesitamos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta la próxima. Cuídense. Buenas tardes.